Hola jugones, bienvenidos a las Smartphones. Mi nombre es Javier Gil. Hoy estamos haciendo la reseña de This Game is Killer. Esta es una saga que empezó, ahora mismo solo hay 2 publicados, y ahorita explico el otro. Son juegos party de terror. Es una combinación interesante. Al final son juegos de terror para muchos jugadores, muy sencillos de jugar, pero bastante interesantes. Hay 2 hasta ahora, el de Alien on Board, que está basado en la saga de Depredador, que ese no lo tenemos nosotros en la biblioteca, y que pudimos conseguir, que es el Frozen Horror, que está basado en la saga de en La Cosa. No es ni siquiera es una saga, más bien es en la película de La Cosa de otro mundo, The Thing, como la conozcan, ¿ok? Este es un juego que nos va a permitir partidas de 4 a 10 jugadores a partir de 14 años de edad en 15 minutitos, donde precisamente vamos a estar encerrados en una estación ártica y hay un horror que va tomando formas diferentes. Por eso cada turno, cada ronda va a ser uno de nosotros. El horror se va a ir cambiando ese papel del horror, que va a intentar pues desvivir a los demás, básicamente. Y tú vas a intentar ver hacia dónde te mueves y en quién puedes confiar, intentando evitar pues que el horror te desviva en esa ronda, ¿ok? Si el horror desvive a todos y se queda solo, gana. Si los demás consiguen eliminar al horror, pues van a ganar en ese momento, ¿ok? Es un juego, repito, que se juega en 15 minutitos, pero que me parece bastante interesante cómo consiguieron un material tan importante como La Cosa, adaptarlo en un juego tan sencillo de jugar, que se juega en tan poquito tiempo y que queda bien adaptado. ¿Les llama la atención? ¿Quieren ver cómo se porta? Quédense y descúbranlo. Bueno, aquí tenemos montado This Game is Killer para 6 jugadores, aunque recordemos nos da hasta 10 jugadores, ¿ok? A cada jugador se le va a dar una tarjeta de identificación, digamos, que decir quién es y sobre todo qué color es, y para los que tienen problemas de identificación de color, tenemos qué clave es, ¿ok? Que se va a corresponder con una fichita, ¿ok? Se le da a cada uno de esos. Se le da el token de primer jugador al jugador que más recientemente haya visto una película de terror, es lo que dice el reglamento. Se colocan al lado las fichas de candado, las de lockdown, que dice el reglamento, y la de fuego. Se barajean y se colocan al lado las cartas de cuarto destruido, ¿ok? Se barajean todas las cartas de acciones que tenemos aquí, las vamos a poner aquí al lado, y las cartas de identidad se tiene que armar un deck que tenga una carta de el horror y el resto cartas de humano. Y tiene que tener un total de, en este caso, 6 cartas, porque son 6 jugadores, ¿ok? O sea, digamos, serían un horror más 5 humanos, ¿ok? Si fueran 10 jugadores, pues sería un horror más 9 humanos. Si fueran 7 jugadores, un horror más 6 humanos, ¿ok? Bien. Y se barajea. Una vez que se barajea, vamos a poder ya empezar la partida. Además, empezando por el primer jugador, cada quien va a poner, empieza el primer jugador y pone su ficha en el garage. Y luego los demás van poniendo en sentido horario, también en sentido horario. O sea, el segundo va a colocarse aquí, el tercero aquí, el cuarto aquí, el quinto aquí, así hasta que todos ya estén colocados donde empieza cada uno y estamos listos. Bueno, primero se le va a entregar a cada quien una carta de identidad. Eso quiere decir que en esa ronda, porque eso se hace cada ronda, ¿ok? Cada ronda se recuperan las cartas de identidad, se barajean y se vuelven a entregar, adaptándolo obviamente al número de jugadores que queden vivos. O sea, si mueren 2 personas, pues se quitan 2 cartas de humano, ¿ok? Siempre va a haber una de horror y todas las demás de humano. Entonces eso significa que cada ronda uno de los jugadores va a ser el horror y los demás van a ser todos humanos, ¿ok? Porque significa que el horror tomó la forma de ese jugador en ese turno en concreto. A cada jugador se le van a entregar 2 cartas de estas, ¿ok? Que bueno, nada más voy a poner aquí una para que vean, pero se le darían a cada quien 2 cartas, ¿ok? Y estamos listos para empezar. Cada jugador en su turno, en la ronda, va a jugar sus 2 cartas, pero las cartas tienen 3 puntos importantes de información. Tenemos, si las ponemos de un lado, se ve la clave de llave de acceso o access key, que nos marca por qué pasillos se podría mover, en este caso amarillo y verde, ¿ok? Tenemos un número que es el número de prioridad, o el número del reglamento le llama, ahorita les digo cómo le dice el reglamento. Sí, número de prioridad, priority number, ¿ok? El número de prioridad
Y si le damos la vuelta es una acción, ¿ok? Que se describe en la propia carta, ¿ok? En este caso, por ejemplo, es coloca un candado en un pasillo morado. Por el resto de la ronda ya no se puede mover por ese pasillo, ¿ok? Entonces, cada jugador, repito, tiene 2 cartas. Él va a tener que decidir cuál usa como acción y cuál usa como llave de acceso. De las 2 va a tener que usar una como llave de acceso y la otra como acción. Él decide cuáles, ¿ok? Empezando por el primer jugador, ese jugador va a decidir qué juega y se va a ir jugando en sentido de las agujas del reloj, ¿ok? Hasta que llegue al último. El último juega sus 2 cartas juntas y luego viene de regreso. Significa que el primer jugador es el primero en jugar y el último en jugar. Entonces él dice, yo voy a jugar esta carta como llave de acceso, ¿okay? Como la juega como llave de acceso, tiene una prioridad de 2, eso ya veremos para qué funciona, y se va a mover por uno de estos pasillos. Él está aquí, entonces podría moverse, bueno, por el verde no, porque no está conectado al verde, se tendría que mover por el amarillo aquí, ¿ok? Es un movimiento a través de un pasillo de ese color al que estés conectado. Si ese pasillo ya hubiera sido bloqueado, pues él básicamente, si jugara esta carta, pasaría turno porque no podría moverse, ¿ok? O puede decir, yo juego esta y aquí. Repito, cada quien puede decidir cuál juega como access key, cuál juega como acción y en qué orden las juegan. O sea, puede ser que en la primera ronda 3 jueguen access key y los otros 3 jueguen acción, o 4 jueguen acción y los otros 2 access key, no importa, ¿ok? Lo único es que eso sí, cuando te toca tu segundo turno, tienes que jugar la carta que te tocó de la manera distinta a la que jugaste la primera vez, ¿ok? De esa manera van a ir, ¿qué cosas pueden ir pasando? Pues pueden irse bloqueando pasillos, como dije, ¿ok? Se pueden ir bloqueando pasillos que ya no se pueden utilizar. Se puede crear fuego en alguna habitación, ¿ok? Se puede crear fuego. ¿Qué pasa con el fuego? Al final de la ronda, todos los que queden en una habitación que tiene fuego van a desvivirse, ¿ok? Fundamentalmente puede pasando, o bueno, otras cosas. A veces algunas te permiten ver la identidad de otro. Las cartas, ellas, las mismas acciones, te van a ir diciendo qué pasa, ¿ok? Cuando ya hayan pasado todos, ¿ok? Sus 2 turnos, entonces primero van a fenecer, van a desvivirse todos los que estén en un lugar con fuego. Por ejemplo, aquí, pues el Z1, adiós, gracias por participar. Le dará la vuelta a su carta, ya nos marca que pues el horror ya pasó por él, ¿no? Y va a revelar su identidad, en este caso, él era humano. Bueno, si él hubiera sido el horror, ganan todos los jugadores vivos que queden en ese momento, ¿ok? Si él fuera el horror. Si no, entonces se van a revelar y vamos a ver quién era el horror, quién era el horror. Ah, el horror era el T10, ¿no? Entonces, el T10 está aquí, va a ver con quiénes estaba y va a fenecer o va a desvivir a todos los jugadores que estén con él que tengan el mayor número de prioridad. En este caso, pues solo había uno, entonces, pues él, adiós, ¿no? Pero si hubiera con él, vamos a pensar, 3 jugadores, vamos a comparar el número de prioridad que usaron en su carta que usaron como access key. Y solo los que tengan el número mayor son los que partirán a mejor vida. Si todos, por ejemplo, tenían 12, los 3. Pero si, por ejemplo, uno tenía 2 y los otros 2 tenían 1, solo el de 2 es el que va a irse. Los que tenían menores números de prioridad, esos van a sobrevivir, ¿ok? Eso te hace pensarte cuando usas una carta de access key que tenga una prioridad alta o mejor irte por una que tenga una prioridad baja. Va a ser más probable que si la usas baja tengas más probabilidades de subsistencia, ¿ok? Si en ese momento el horror eliminó a todos los demás, es el único que queda en pie, él ganó. Y si no, se juega otra partida, ¿ok? Bueno, se juega otra partida, otra ronda, ¿ok? Vamos a recolectar otra vez las cartas de identidad, vamos a crear un mazo de identidad donde haya un horror y el resto números de humanos por el número de jugadores que hayan vivos y volvemos a empezar. Así repito, hasta que el horror sea el único que queda en pie o los que no son horror consigan pues desvivir al horror usando el fuego. Y ya está, no tiene más, es muy sencillo de reglas, muy sencillo de jugarse y eso es This Game is Killer Frozen Horror. Bueno, ¿qué nos parece este This Game is Killer Frozen Horror? Como siempre les pedimos que nos compartan, nos sigan, nos den like y nos pongan en los comentarios, sobre todo pregunta a los que también ya pudieron probar el otro, el de, ¿cómo es? Alien on Board.
¿Qué diferencias hay? Realmente es un juego, tengo entendido que sí son dos juegos muy diferentes en sus mecánicas. Los dos son para muchos jugadores, con roles ocultos, esta situación, pero que sí, no es que solo sea arte diferente, sino que sí son mecánicas diferentes. Y me gustaría que ya habiendo visto esto nos comenten cuál creen que sea mejor de los dos. Bueno, ¿qué nos parece? Primero, componentes. La verdad es que este juego, he de decirlo, es un juego muy económico. Yo lo conseguí por alrededor de unos 400 pesos mexicanos, estamos hablando de unos $20, ¿ok? Lo he llegado a ver, lo más caro que lo he visto es en unos 600 pesos, que estamos hablando de unos $30. Entonces, es un juego, la verdad, bastante económico. Y la producción es bastante buena. O sea, primero tenemos la caja, que a mí me gusta mucho porque se siente muy resistente y tiene este acabado brilloso que se siente muy resistente. El arte me gusta, claramente. Tenemos aquí a la cosa transformándose en plena transformación, pasando de una cara a otra, ¿ok? O dividiendo la cara, etc. Me gusta. This game is killer. El killer, esto va a ser como la firma de toda la saga. Y aquí abajo, Frozen Horror. Todo en este tono azul, pues congelado, ¿no? Por ejemplo, el otro, el de Alien on Board, sé que todo es amarillo, ¿ok? Dentro tenemos un pequeño inserto, pero que nos sirve perfectamente para guardar aquí todas las fichas. Tenemos aquí el tablero de neopreno, que me gusta que sea un tablerito de neopreno súper chiquitito, lo puedes poner en casi cualquier mesita, te sirve. Y muy esquemático, pero bien hecho, de neopreno aquí doblado. Detalle que sea de neopreno y no de cartón. Y aquí las cartas, ¿ok? Las cartas, pues bueno, son de una calidad normal. Sí recomendaría enmicar sobre todo las de identidad, porque si llega un momento en el que a la del horror se le hace alguna marca, doblez, etcétera, ya va a ser muy fácil identificar quién es el horror, ¿ok? Entonces, por ese caso, sí recomendaría que las enmicaran, ¿ok? Luego tenemos estas cartas de personaje. Me gusta que tengan de un lado el color. Me hubiera gustado que de un lado estuviera coloreado el personaje y del otro lado pues ya en blanco y negro, pero bueno, está en blanco y negro en los dos lados, pero de este lado al menos sí le ponen la mancha ahí y no todas están exactamente igual, como pueden ver, la mancha ahí de sangre, ¿ok? Me gusta que el hecho de que le hayan puesto como si fuera una tarjeta de identificación, ¿no? Con su código de barras como para pasar por las distintas puertas de este complejo científico en la Antártida. Eso está padre. Las cartas, me gusta mucho esta cuestión de usarlas de dos maneras, ¿no? De un lado como acción, del otro lado como puerta de acceso. Eso también me gusta. El tema de la prioridad me gusta, aunque no he terminado de descubrir. O sea, me hubiera gustado, por ejemplo, que realmente las cartas más poderosas tuvieran prioridades más altas. Y todavía no he conseguido encontrar esa correlación entre, sí, esta tiene una prioridad alta porque tiene estas grandes ventajas y esta tiene una prioridad baja porque me limita. No he sentido eso. La prioridad la he sentido más como al azar. Entonces, bueno, esa parte creo que podría ser mejorable. Las fichas de candado y demás, bien, suficientes. Repito, el diseño gráfico muy bueno del tablero. El tablero me gusta mucho. Estas fichitas, pues, son fichas normales de cartón sin más, no tienen nada más reseñable. Y pues bueno, realmente como pueden ver, arte hay muy poco. Otra cosa que no expliqué en el How to Play es que si en algún momento dado tienes 4 personajes, ya solo quedan 4 vivos, sacas una de estas cartas de cuarto destruido. Son 4 cartas, una por cada cuarto. Entonces, la primera que saque, por ejemplo, es el laboratorio. Entonces, ya el laboratorio estaría destruido. También entre ronda y ronda, tienes que quitar todos los candados y fuegos que haya. ¿Ok? Digamos como que se reinicie esa parte. ¿Ok? Pero de esa manera, el mapa se va haciendo más pequeño para hacer que el horror se siga encontrando con los demás. Cuando llegues a 3 jugadores, vas a destruir un segundo cuarto y ya está. Lo más que puede empequeñecerse el tablero es el segundo a 2 cuartos. Me gustó mucho eso. Me gustó mucho el diseño del tablero. Es muy sencillo, pero es muy esquemático, muy funcional. Funciona muy bien y además me gusta este mecanismo de las cartas de cuarto destruido para ir haciendo que el tablero se vaya haciendo pequeño y los jugadores se tengan que seguir encontrando unos con otros para evitar que la partida se alargue más de lo necesario. Entonces, en cuanto a componentes, la verdad es que es un paquete muy, muy completo. Un juego que ya nos da un tablero de neopreno. Por este precio ya vale la pena. Y la verdad es que, repito, las cartas son, repito, de una calidad normal, estándar, bien. Pero creo que la relación calidad-precio de este juego es muy buena y estoy contento con los componentes que nos trae, sobre todo el precio que está. Bueno, y en cuanto a su jugabilidad, ¿qué nos pareció este juego? A mí me gustó mucho. De hecho, fue de los juegos que probé el año pasado, de los juegos de 2005, que más nos gustó. Y lo incluimos, de hecho, en el top que hicimos a inicios de año.
les voy a ser sincero, cuando los vi estaban los dos y yo pensé en comprar los dos. Mi esposa me dijo, oye, no te la hueles, ni siquiera sabes si te van a gustar, compra uno y sobre eso ya vemos. Y como la verdad nosotros somos mucho más fans de La Cosa que de Depredador, pues compramos este. Me gustó mucho y después quise comprar el otro y no lo encontré. Creo que ya vuelve a estar disponible, tengo la duda. Pero bueno, la verdad es que no he querido reabrir ese debate con mi esposa, pero sí me arrepentí de no haber comprado los dos, porque la verdad es que el juego me impresionó. ¿Por qué me impresionó? Tiene características que no es fácil ver. Primero, un juego de terror. Bien, un juego de terror que se mete con una de las historias o franquicias que tienen muchos fans, La Cosa, y muchos son fans acérrimos de este material, empezando por Diego, que nos acompaña aquí, que nos ayuda tras las cámaras. Y entonces es un material que si no adaptas bien te van a comer vivo. Segundo, es un material que ya está adaptado en un juego de mesa que además tiene muy buenas calificaciones y que normalmente es muy apreciado dentro de la comunidad lúdica. Entonces, tienes que adaptarlo bien y está bien adaptado. O sea, sí realmente yo me siento que estoy jugando en La Cosa. Pero además otra cosa que tienen los juegos de terror es que intentan adaptar tan bien la película que terminan siendo juegos como Némesis, ¿no? Un juego largo, complejón, etcétera, para meter toda la película. Y eso es lo que sí me impresionó. Que sea un juego de terror que adapta bien el tema que está intentando adaptar, pero además que nos lo da así de rápido en un party. De hecho, ellos mismos lo dicen, a hilariously deadly party game. O sea, un party game hilarantemente mortal. Hilarantemente mortal, sobre todo party game. Y lo es. Es un juego para un montón de jugadores, es un juego súper corto, es un juego que va a haber risas, porque va a haber risas de, ay, no, tú eras el horror, no, yo confié en ti, me fui a meter contigo en el garage, ¿no? Ese tipo de situaciones se van a dar. Las cartas están bien pensadas, cómo pueden ir alterando la situación. Y me gusta mucho eso que tienes dos cartas, no tienes 6 cartas entre las cuales vas a escoger cuál usas, no, tienes 2 cartas, una la vas a usar como acción, la otra la vas a usar como acceso. Entonces realmente las decisiones que tienes para tomar sí son interesantes, pero son muy sencillas. No te da tanto margen de acción como para que te apegue el análisis y parálisis. Es, ok, de estas dos, ¿por dónde me quiero mover? ¿O cuál de las dos acciones quiero hacer? Ok, y la otra, ¿por dónde me permite mover? Bueno, pues esto. ¿No? Y cuando me voy a mover, ¿me muevo antes o me muevo después? O sea, a pesar de que es tan sencillo, sí te da cosas que pensar. ¿Me muevo antes o después? ¿Me muevo antes para reservarme esa acción al final y a que cause mayor efecto? ¿O hago mi acción primero para moverme después cuando ya haya visto hacia dónde se movieron casi todos y entonces ya pueda yo decidir a dónde me voy? Capaz que tengo la suerte de que me quedo solo. Obviamente si soy humano. O si soy el horror, pues quiero ir a pegarle ahí. Otra cosa muy interesante de la mecánica es esto de que es un juego de roles ocultos, sí. Pero es el primer juego en el que veo de roles ocultos donde el rol cambia cada ronda. Siempre es al principio de la partida, se reparten los roles, entonces unos son brujas, otros son puritanos, unos son lobos, otros son, etcétera, aldeanos, pero ya el resto de la partida eres lobo o eres puritano. Bueno, a veces eres puritano y te convierten en lobo o te convierten en bruja. Pero eso de que hay un malo, digamos así, que en este caso es el horror, y quién va a ser el horror, cada ronda totalmente cambia. Ahorita puedo ser yo el horror, pero en la siguiente puede ser Pepito, y la siguiente puede ser Susanito. Eso nunca lo había visto. Y me parece una manera mecánicamente muy inteligente de adaptar esta cuestión que veíamos en la película de La Cosa, de que el horror lo podías ver ahora con la cara de Susanito y en las 2 escenas después se le podía aparecer, pero ahora con la forma de Perenganita, porque se transforma en ellos. ¿Cómo lo haces? Pues haciendo que el horror cambie en cada ronda. Y me parece muy inteligente. ¿Qué otra cosa también? La prioridad. Esta cuestión de juego esta carta, hoy, pero tiene una prioridad alta. Mejor entonces esa la juego como acción, pero me gustaba la acción de la otra. Esa decisión de vale la pena la acción que estoy jugando, aunque estoy jugando una prioridad alta, y si termino quedándome con el horror, probablemente me desviva. O mejor juego a la segura y juego esta que tiene una prioridad bien bajita y va a ser muy difícil que me desviva el horror. Bueno, salvo que me quede yo solo con él. O todos los que nos quedemos con él hayamos usado la misma estrategia. Si se fijan, hay bastantes cosas que pensar y que leer a los demás. Intentar predecir a dónde se mueven. Todo eso en una partida que dura 15 minutos. La verdad es que me parece genial. Es un juego que puedes jugar en prácticamente cualquier situación, con cualquier número de jugadores. Obviamente a partir de 14 años de edad, pues por la propia temática que tiene, ¿no? Ahí sí no lo puedes jugar con niños.
Pero la verdad es que fuera de los niños lo puedes jugar con quien sea, porque es muy fácil. Eso sí, es dependiente del idioma, así que, y hasta donde tengo entendido, no existe una versión en español, así que ese sí puede ser una limitante en cuanto a con quién lo puedes jugar. Pero quitando el idioma, lo puedes jugar con casi cualquiera. Es un juego sencillo que te va a dar decisiones interesantes que tomar, que se va a jugar en un santiamén y que sí te va a sentir que viviste la experiencia de la cosa sin tener que dedicarle 2 horas a un juego más complejo. ¿Ok? Entonces, la verdad es que nos pareció un paquete muy bien hecho y muy bien pensado. Que está muy bien hecho. O sea, es la cosa hecho en una capsulita. En una capsulita que te va a dar todo el sabor que necesitas de la cosa en 15 minutos. Digo de la cosa porque, bueno, pues es el tal. Puede ser el de Depredador en el caso del otro, ¿no? Espero de verdad que saquen más y que empiecen a hacer esto con todas las sagas de terror. Me encantaría. Entonces, definitivamente This Game is Killer. Este es un juego que se va al Olimpo de los juegos. Estamos muy contentos de haberlo adquirido en nuestra ludoteca. Nos puede servir para muchas cuestiones. Es un tema de terror sin necesidad de meter tanto tiempo. Estamos muy contentos con el producto final y la relación calidad-precio que tiene también es muy buena. Espero que les haya servido y nos vemos en la siguiente partida.